Y por favor les pido que vayamos a capítulo 10 de Marcos. Nos vamos a ir a los últimos versos. Marcos capítulo 10, versos 46 al 52. Amén. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Gracias. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, el Señor Jesucristo se está dirigiendo a Jerusalén, donde, como vimos la semana pasada, va a ser entregado en manos de los gentiles o los romanos, o el imperio romano, donde va a ser terriblemente castigado, humillado y por último crucificado. Eso se lo dijo bien claro a sus discípulos. Y se lo dijo por tercera vez, con lujos y detalles, como nosotros vimos, mientras caminaba decididamente a Jerusalén. Pero aún los discípulos continuaban ciegos o parcialmente ciegos. No entendían nada de lo que el Señor Jesucristo les decía. Las profecías de ese siervo sufriente que nosotros leemos en Isaías no eran para ese Mesías que ellos tenían en la mente. Ya nosotros hemos visto qué tipo de Mesías ellos tenían en su mente. No calzaba que ese Mesías victorioso, guerrero, destructor de sus enemigos, tuviera que morir de una manera atroz, terrible, a mano de sus enemigos. ¿Qué clase de Mesías es ese? La mente de los discípulos, como nosotros vimos, estaban en la gloria, en el reino de Jesús, y ellos tomando los lugares de mucha importancia, puestos de relevancia, puestos de poder. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gustan los 5 minutitos de gloria? Aún estos hombres estaban endurecidos, como el Señor Jesucristo les había dicho, y no entendían plenamente que el Hijo del Hombre, el Mesías, tenía que padecer, sufrir y morir para rescatar a los suyos de sus pecados. No era un rescate de Roma, como ellos pensaban, no. Era un rescate de su peor enemigo. Así, su peor enemigo, el pecado. Su ceguera, mis hermanos, aunque era parcial, porque sabemos que después de que el Señor Jesucristo resucitó, los ojos del entendimiento de estos discípulos fueron abiertos. Ahora esa ceguera necesita de ese colirio espiritual que poquito a poco les vaya quitando esa ceguera. Y qué mejor que darles una lección más antes de que su maestro les haya quitado, puesto que ya estaban a punto de llegar a Jerusalén. Qué bueno sería que les quede una lección más en la mente a estos muchachos. Además de la ceguera que estos hombres tenían, el orgullo de sus discípulos tenía que ser derrumbado. Y qué mejor que el Señor Jesucristo, sirviendo a un último, a un postrero, a un don nadie, de esos que nosotros no queremos en la iglesia, como el mendigo que nosotros vamos a ver en este pasaje. Jesús, mis hermanos, le sigue predicando a sus discípulos con el ejemplo. La naturaleza del reino de Dios es esa. Quienes pertenecen a su reino, mis hermanos, no andan buscando puestos altos, gloria, poder, fama. Lo único que andan buscando es cómo podemos servirle a aquel que me salvó y me perdonó de mis pecados. Y como el Señor Jesucristo les dejó un ejemplo, ni yo vine a ser servido, sino que vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Así que entremos de una vez con uno de los primeros puntos, la determinación de Jesús y la condición de Bartimeo. Versos 46 al 47. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud,
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La Jericó que nosotros tenemos acá, hermanos, no es la Jericó del Antiguo Testamento. La Jericó que todos nosotros hemos leído en el Antiguo Testamento. Aquella Jericó, hermanos, que habían atacado a los israelitas, recuerdan, ¿verdad? De una manera bastante diferente. No fue con espada ni ejército. El Señor les dijo: denle vuelta a los muros de la ciudad cada día una vez, y el séptimo día le dan vuelta 7 veces. Suenen las cornetas y van a caer los muros. Bueno, esta no es la Jericó. Esa Jericó, mis hermanos, de donde nosotros vimos que el Señor rescató a Rahab y que Dios fue fiel a sus promesas, dándoles esa tierra prometida. Bueno, esa Jericó que nosotros tenemos acá no es esta del Antiguo Testamento que nosotros conocemos, porque no podemos confundir. Los comentaristas y eruditos bíblicos dicen que esta Jericó que nosotros acabamos de leer, esta de acá, cuando vino Jesús a Jericó, se encontraba al sur de la Jericó esta del Antiguo Testamento, más o menos unos 25 a 30 kilómetros de Jerusalén. A esta Jericó que acabamos de leer, Herodes el Grande y su hijo Arquelao le habían embellecido, ¿verdad? De hecho, William Hendrickson dice que era un pequeño paraíso. Imagínense ese lugar de bonito. Dicen que habían palmeras, rosas. Realmente estaba adecuado, era fresco, era hermoso, para que los peregrinos que pasaban por ahí, que iban a celebrar la Pascua, pudieran parar un momento en ese lugar y refrescarse. Esta es la Jericó que nosotros tenemos aquí. Jesucristo llega a Jericó y, como dice ahí, sale de Jericó. Eso lo que quiere decir es que traspasó a Jericó. Pasa por ahí con sus discípulos y va una gran multitud de gente. Ahora, ¿qué es esta gran multitud de gente? Hermanos, recuerden, van para la Pascua. Es mucha gente que va para Jerusalén. Recordemos que se aproxima la Pascua. Las calles están llenísimas de gente porque van para ese lugar. Ya Jesús, hermanos, está cada vez más cerca de ser crucificado, de ser quitado de este mundo. De hecho, en el capítulo 11 dice que ellos llegaron a Betfagé y a Betsaida, que estaban a un brinquito de Jerusalén. Jesús, mis hermanos, ha venido caminando desde Galilea y va para Jerusalén. Hermanos, allí hay una distancia más o menos de unos 160 kilómetros a pie, por zonas difíciles de transitar. Ya está llegando el Señor Jesucristo a su final, su ministerio ya se va a terminar. Y una de las cosas que a mí me ponía a pensar es qué clase de determinación la que tenía el Señor Jesucristo. Nada iba a hacer al Señor Jesucristo que se detuviera. De esa caminata, mis hermanos, de Galilea a Jerusalén, depende su y mi salvación. Considérenlo por un momento, o consideren por un momento los pies cansados de Jesús en su humanidad. No era que Jesús, ¿verdad?, iba caminando, iba con patines o de alguna otra manera a veces flotaba. No, iba caminando. Consideren esos pies cansados. Yo no sé hasta dónde ha ido usted de largo y que le duelen los pies. 160 kilómetros a pie. Cansados de que no se detuvieron. Qué desastre hubiera sido para cada uno de nosotros, aquellos que hemos sido rescatados, si el Señor Jesucristo no hubiera llegado y entrado a Jerusalén. Si Jesucristo nunca hubiera entrado a Jerusalén, nosotros nunca hubiéramos salido del pecado. No hubiera perdón, no hubiera gracia, no hubiera salvación y solamente nos quedaría la condenación eterna. Y esas cosas pequeñitas que muchas veces nosotros pasamos por alto, como ese caminar del Señor Jesucristo, usted lo ve comprometido. Hermanos, usted lo ve comprometido al Señor Jesucristo con terminar aquella misión que el Padre le ha dicho que haga. Yo me ponía a pensar, Jesucristo en ningún momento dijo: papá, a mí me duelen los pies, voy a parar aquí. O ya estoy cansado, Dios, ya estoy cansado, me duele, no vale la pena morir en la cruz por este montón de personas, por este montón de impíos, por este montón de pecadores. No vale la pena caminar tantos kilómetros por ellos. No vemos a Jesús diciendo eso. Y sí, hermanos, qué montón de kilómetros, ¿verdad? 160.
Yo me puse a ver cuánto más o menos era y es como desde donde yo vivo hasta Liberia, caminando. Bastante, a la Liberia y un poquito más. Yo no sé aquí, hermanos, por ejemplo, quién es el que vive más largo. Pero yo le aseguro que venir hasta acá no es tan difícil como en los tiempos de Jesús. 160 kilómetros podían tomar de 7 a 8 días al maestro, caminando. Ahora nosotros tenemos muchas facilidades, transporte, el bus, la bicicleta y hasta tenemos el ride. ¿Alguien que nos puede traer? Pregúntese, ¿qué es lo que me detiene? ¿Qué es lo que me detiene de venir a la casa de Dios y adorarlo y agradecer a aquel que no solo caminó esa cantidad de kilómetros por usted, sino que entregó su propia vida? ¿Qué distancia es mucha? ¿Qué es tanto para que usted no venga a la casa del Señor a agradecerle por la salvación que Él logró en usted, entregándose por entero? Ustedes se pueden imaginar, hermano, lo cansado que estaba Jesús. A veces uno ve a Jesús, sí, Él es Dios, pero en su humanidad, póngase a pensar lo cansado que podía haber estado nuestro Señor. Y aún así, mi hermano, nunca echó para atrás. Nunca echó para atrás, como muchas veces nosotros sí lo hacemos. Yo estoy cansado, yo no voy a ir al culto de oración el miércoles, de por sí el día más importante es el domingo. O cuántas otras cosas a nosotros nos dan pereza. Y me parecía muy curioso que el hermano Mariano mencionaba eso. Perezosos. En la mañana. Pereza. Y si Él se comprometió con nosotros, ¿por qué yo no con Él? O al menos muchas veces esa es la actitud del corazón y eso es lo que reflejan nuestras actitudes externas. Saliendo de Jericó, el Señor Jesucristo, Marcos nos dice que Bartimeo, un ciego, estaba junto al camino mendigando. El paralelo de este pasaje en Mateo dice que eran 2 mendigos. Lucas nos dice que uno. Para su tranquilidad, hermanos, la Biblia no se contradice. Jesús sana a 2 ciegos. Si quieren, léanlo en Mateo 20. Y obviamente Bartimeo es el más prominente de entre los 2 mencionados. O sea, Bartimeo es el que llama la atención, porque del otro ya después no se menciona más, ni siquiera se da su nombre, porque así lo quiso el Señor. Y si Mateo menciona 2, son 2, pero Marcos solo quiso relatar lo que Pedro le dice por el Espíritu Santo, y es acerca de Bartimeo. Ahora, veamos la triste condición de Bartimeo. Que de paso, hermanos, ese nombre Bartimeo significa hijo de Timeo. Marcos tiene que hacer una traducción ahí porque Marcos le escribe a una audiencia gentil, a los romanos. Entonces, para que ellos sepan, no es que haya una doble redundancia ahí del nombre, Bartimeo o hijo de Timeo, hijo de Timeo. No, está diciéndoles, así se llamaba. Quizás fue alguien importante, su papá, probablemente fue alguien importante algún día, o todos lo conocían porque pasaban por ahí siempre. Los que pasaban para la Pascua siempre miraban a ese mendigando y se llama Bartimeo. O Pedro, probablemente, sorprendido por la fe de este hombre, de la manera como la que le clamó al Señor Jesucristo, al relatarle esto a Marcos, quedó ahí el nombre, Bartimeo. Porque es curioso que de verdad en este caso se diga el nombre de este hombre, cuando en otros casos no se ve. Pero vamos donde quede la situación miserable o la condición miserable de este ciego, de este mendigo Bartimeo. Mis hermanos, vean, ser ciego en aquellos tiempos y hasta el día de hoy no es jugando. De hecho, en aquel tiempo consideraban a los ciegos como malditos de Dios. Y pienso que hasta el día de hoy tal vez no los consideran malditos de Dios, pero sí es una condición bastante difícil. Aquí tenemos, hermanos, un ciego, un hombre que vive en la oscuridad, un hombre que vive en la miseria, sin ver nada, está incapacitado, probablemente muy, muy limitado a hacer muchas cosas. Para los que acaban de tener niños ahorita, por ejemplo, para que hagamos así, Arles, Minor, Joseph, ¿se imaginan no poder ver a sus niñitos que acaban de nacer? Imaginen qué feo.
Esos bebecitos, creación preciosa de Dios que nos ha dado, que los disfrutamos tanto cuando los vemos. Imagínense, hermanos, no poder trabajar, no poder sustentarlos, no poderle dar a mi familia el sustento. Hoy, hermanos, de verdad, hay tantas oportunidades para personas con esta discapacidad, pero no era así para Bartimeo. Hermanos, para Bartimeo no había un programa de ayuda comunitaria. Su condición lo dejaba en una situación de tener que buscar dinero para poder comer y lo tenía que hacer mendigando. Mendigar da pena. Incluso hasta pedir, como decía ahora el hermano, incluso a alguien que nosotros le tengamos confianza, da pena. Este hombre había llegado a tal miseria que era lo último que le quedaba, tener que ir a pedir. Aquí tenemos a un pobre, a un ciego mendigo, un hombre con una vida miserable. Pero era ciego, pero no era sordo. En Lucas, en el paralelo de este pasaje, él oye que la multitud pasa, él oye que hay una algarabía y él pregunta que qué es aquello. Y le dicen que está pasando Jesús el Nazareno, que por cierto, mis hermanos, decirle Jesús el Nazareno era tan despectivo porque recordemos que Nazaret no era de buena fama. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, había preguntado uno de los discípulos del Señor. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? No tenía buena fama. Ahí va el Nazareno. ¿Cómo supo este hombre, Bartimeo, del Señor Jesucristo? No lo sabemos. Pero Jesús, mis hermanos, su fama no había pasado desapercibida, como nosotros habíamos visto en otras partes del Evangelio de Marcos. Y es probable que Bartimeo haya oído que Jesús sanó leprosos, sanó endemoniados, curó sordos, mudos y por supuesto que también sanó ciegos. Y apenas le dicen que Jesús, ese Jesús poderoso de Nazaret, el ciego comienza a gritar, viendo a su única esperanza pasar por ahí. Hermanos, el fin de la miseria de este hombre ha llegado. Regáleme un segundo, por favor. El fin de la miseria de este hombre, mis hermanos, ha llegado. No ve al Señor Jesucristo con sus ojos físicos, pero él cree que ese hombre le puede sanar. Él no se puede ir, Jesucristo no puede irse de ahí sin antes atender a esta gran necesidad que tiene Bartimeo en su pecho. Ustedes leímos en el verso 47 que él le decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Notaron, mis hermanos, que lo que le estaba diciendo era Hijo de David. Hermano, le está diciendo al Señor Jesucristo, este ciego, este don nadie, se está refiriendo al Señor Jesucristo como es el Mesías. Ese era un término que los judíos, hermanos, sabían muy bien que pertenecía al Mesías prometido. ¿Cómo podría Jesús ser el hijo de David si el rey David vivió 1000 años antes que Jesús? ¿Cómo podía ser el hijo de David? La respuesta es que Cristo, mis hermanos, Jesús, el Mesías, Jesucristo es el cumplimiento de esta profecía. En 2 de Samuel 7, del 12 al 16, nosotros lo podemos leer. Jesús, hermanos, es ese Mesías prometido, lo que significa que tenía que venir del linaje de David. Lo que significa entonces que Bartimeo tenía una teología correcta al llamar al Señor Jesucristo de esta manera. Él es aquel hijo de David que se le daría ese reino eterno. Y Bartimeo le grita y le grita. Como esas personas que ustedes ven en las películas que están naufragando, ¿verdad? Y pasa un avión y ellos gritan y gritan, el avión va lejísimo. Usted dice, jamás los va a escuchar, porque el avión va súper lejos además. Es inútil, es tonto que estén gritándole a un avión así. Con desesperación, con deseo de que puedan llegar a rescatarlos, piden por auxilio. Así Bartimeo le está implorando al Señor Jesucristo que tenga compasión.
Qué condición tan miserable la de este ciego, hermano, un maldito de Dios. Y aparte era un mendigo. Dependía de los demás, dependía que los demás le tuvieran que dar algo para poder comer. Y si no le daban, ¿cómo hacía? Pero ese hombre, viendo ahí espiritualmente a su única esperanza, nadie lo va a parar de seguir pidiéndole ayuda al Señor Jesucristo. Además, hermanos, siempre que hemos leído Marcos, a nosotros se nos ha presentado un Jesucristo compasivo, un Jesucristo tierno que atiende al llamado de fe de aquellos que le claman genuinamente a Él. Y eso nos lleva a la segunda parte, persistencia con fe. Y leo los versos 48 al 49. Dice así: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Lo callaban. ¿Por qué razón? Mis hermanos, ahí no lo dice en la Biblia. ¿Por qué lo estaban callando? Ahí no dice. Y callaban a Bartimeo por esta y esta razón. No lo dice. Pero hay quienes, hermanos, dicen que quizás lo hacían porque no querían que Jesús se detuviera de su camino a Jerusalén. O porque le estaban diciendo Mesías y Jesús no era digno de que se le diera ese título. Además, porque los líderes religiosos se enojaban al escuchar que a Jesús se le estaba dando ese título. U otra es, este es un insignificante ciego que lo que era considerado una interrupción, es mejor que se calle, Bartimeo. Mire, cierre la boca, Bartimeo. No lo va a escuchar. En Mateo 21, del 14 al 16 dice: y tuvieron a él y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Los líderes religiosos se pusieron furiosos de que a Jesús le dijeran Mesías. Cualquiera que haya sido la razón por la cual estaban callando a este hombre Bartimeo, una cosa nosotros sabemos y la acabamos de leer: no lograron callar a Bartimeo. Bartimeo, mis hermanos, sabía que de Jesús vendría la ayuda a esa gran necesidad que él tenía. Además, si le estaba diciendo Mesías, al final era Dios que había puesto eso en Bartimeo, que clamara de esa manera, como el Señor había puesto en esos niñitos que clamaran de esa manera. Ten misericordia de mí. ¿Alguna vez usted ha orado de esa manera? O sea, llega usted y va a orar y usted se arrodilla delante del Señor y dice: Señor, tenga misericordia de mí. ¿Alguna vez ha orado de esa manera? O haber dicho eso en su mente. Mis hermanos, él lo que está diciendo es: ayúdeme. Ayude a este miserable. ¿Cuánto encierra lo que dice, lo que estaba pidiendo Bartimeo? Yo no sé, hermanos, cuántos han escuchado acerca del avivamiento de las Islas Hébridas. Si no lo han escuchado, se los digo. Habían dos viejitas, una de 82 años y una de 84 años. Hermanos, estas dos viejitas pasaban orando porque ellas querían que Dios hiciera un avivamiento en la isla de Lewis, en Escocia. Hermanos, pasaban orando y pídele al Señor. Eran constantes en oración, querían un avivamiento. Cuando el Señor les respondió, mandó a un predicador que se llamaba Duncan Campbell. Cuando Duncan Campbell llega, las viejitas lo confrontan y le dicen a Duncan Campbell: ¿usted está bien con Dios? Al predicador: ¿usted está bien con Dios? ¿Usted teme al Señor, Duncan Campbell? ¿Usted sabe cuál es su situación delante del Señor? Duncan Campbell, un salvo por pura gracia, le dice: sí, estoy bien con el Señor. El Señor les dio una revelación, se dice, ¿verdad?, en la historia. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo no sé cuánto les ha pasado a ustedes que cuando uno tiene una gran preocupación o algo tenemos tanto en la mente, nosotros soñamos con eso. No sé si les ha pasado. Pero estas señoras vivían tan necesitadas de un avivamiento que para mí no es una visión. Ellas soñaron con eso.
de que el Señor les iba a dar un avivamiento, porque su mente estaba plagada de orar al Señor, porque miraban la necesidad que había en su pueblo. Esa era la necesidad, ellas querían un avivamiento. Y así fue. El Señor, mis hermanos, con poder derramó en esa isla un avivamiento. Corrió de tal manera, mis hermanos, que la gente venía, y ustedes la pueden oír o leer, la gente venía al púlpito y decían: Señor, queda aún misericordia para mí. Así, todas las cantinas quedaron vacías, la pista de baile quedó vacía. Venían al Señor reconociendo su grandísima necesidad y quién era el único, y sabiendo que solamente en Jesucristo era el único que podía darle la respuesta a esa necesidad. Mis hermanos, Bartimeo, cuando dice: ten misericordia de mí, él sabe cuál es su situación. Y muchas veces nosotros queremos pensar que estamos bien y queremos callar esa conciencia. Y lo único que nos presentamos al Señor es dando gracias, que no está mal, pero siempre pensándonos que estamos súper bien. Bartimeo es como si le dijera: usted es el Mesías, usted es el hijo de David, usted es el rey libertador. Y como dije anteriormente, tenía una teología correcta, pero también tenía un actuar correcto. Porque muchas veces tener una teología correcta no es suficiente si usted no actúa conforme a la teología que usted dice tener. Esa teología correcta lo va a hacer a usted comprender quién es el Señor Jesucristo y no le va a llevar a estarle demandando cosas. Porque usted se va a ver a usted, va a ver al Señor Jesucristo, y usted va a ver al Señor Jesucristo tan santo, que usted se va a ver tan miserable, que usted va a decir: tenga misericordia de mí. Tenga misericordia de mí. Usted no le va a demandar nada al Señor, ni a reclamarle por sus derechos. Si no, lo va a llevar, hermanos, a humillarse y a suplicarle como llegaba esta gente, por montones: tenga Dios misericordia de mí, por favor. Habían unos que tenían miedo que se los tragara el infierno, decían: ¡ay, queda todavía misericordia para mí!, dijo este último, porque como ya todos había barrido el avivamiento en esa isla, quedaba uno que llegó a decir: ¡ay, todavía misericordia para mí! Nos va a llevar a humillarnos, hermanos. Nos va a llevar a suplicarle y a estar feliz con su voluntad, cualquiera que sea la voluntad que el Señor ponga en nuestras vidas. Ten misericordia de mí, dice Bartimeo. Hermanos, este hombre estaba consciente de la total ausencia de todo mérito en él. Y fue al Señor Jesucristo como estaba. Voy a bañarme, voy a cortarme el pelo. Era rápido, como cuando salieron de Egipto: rápido, salgan ya. No se detenga. Ahí fue, de una vez, con su ceguera, con su pobreza, siendo un mendigo, él fue al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no lo iba a rechazar. No debería ser igual con nosotros. Voy a ir al Señor Jesucristo cuando deje el cigarro. Voy a ir al Señor Jesucristo cuando me sienta un poco mejor en la iglesia. Voy a ir al Señor Jesucristo cuando usted se sienta lo suficientemente bueno. A una bondad que usted nunca va a llegar fuera del Señor Jesucristo. Voy a venir a la iglesia cuando termine mi carrera universitaria para ayudar más a la iglesia. La iglesia no depende de usted, la sostiene Cristo. Venga ya, déjese de esas cosas. Venir humillados, tal como somos, débiles, necesitados, pobres, y dejar de estar pensando o tener esos, como hemos visto en estos pasajes, ínfulas de grandezas en nosotros. Nosotros, mis hermanos, sí fuimos salvos, pero seguimos necesitados del Señor Jesucristo. La fe persistente de Bartimeo hace que el determinado, porque Jesús va directo para Jerusalén: voy a cumplir la obra que mi papá me dijo que haga, y él se deleita en la voluntad del Señor. Pero hermanos, aquí Bartimeo no tuvo que tocarlo como la mujer que lo tocó, ¿verdad? Y se detuvo. Aquí el Señor Jesucristo escucha unos gritos con fe y se detiene. Iba con su frente puesta directa a Jerusalén, mis hermanos, a enfrentar dolor, vergüenza, escarnio, la cruz, por usted y por mí. Pero el tierno y compasivo Jesucristo, mis hermanos, no puede ignorar a uno que, al contrario de sus discípulos, no le está pidiendo puestos,
No le está pidiendo grandezas, sino que se está humillando y le está clamando por misericordia. Verso 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Hermanos, como les dije, Jesús escuchó los gritos de Bartimeo, gritos de fe, y Jesús se detiene. Jesucristo va a obrar. Le pide a sus discípulos, o quizás le pide a la multitud de gente que van con ellos ahí, que lo llamen. La gente va con él y le dicen: alégrate, Bartimeo, coge ánimo. Lo que quizás muchas veces, mis hermanos, vuelvo y lo repito, mendigos, indigentes, como este Bartimeo, un don nadie, ¿verdad? Que muchas veces no queremos en la iglesia. Para el Señor Jesucristo sí era algo. Sí era algo, hermanos. Un mendigo afuera con fe es tal vez más, o es más que uno que esté aquí sin fe. El Señor Jesús lo considera. Para el Señor Jesucristo, Bartimeo con esos gritos en ningún momento fue una interrupción. Bartimeo no fue un estorbo para el Señor Jesucristo. Para el Señor Jesucristo, Bartimeo, mis hermanos, no era un don nadie. A veces nosotros, hermanos, decimos que somos siervos, que somos doulos, pero se nos olvida, mis hermanos, que nosotros debemos llevar eso que decimos a la acción y debemos servir a los hermanos. Hermanos, en lo que sea, incluso trayendo un vaso con agua. Es que a veces nosotros tenemos un concepto errado de lo que es servir, pero servir no es donde lo estén viendo. ¿Sí? El Señor va, si le dio don para servir, donde lo estén viendo, gloria al Señor. Pero a veces servir, mis hermanos, ¿quién dice: hermano pastor, voy a servir orando por usted y por mi congregación? ¿Quién se le acerca a decirle eso al pastor? Nadie me ve. No están los 5 minutitos de gloria, entonces no vale. Ten ánimo, le dicen a este hombre, a este don nadie. Tenemos nosotros, hermanos, que considerar a esos ahí tirados, salir y hablarles del Señor Jesucristo. Ellos también lo necesitan. Un Bartimeo, mis hermanos, que se sentaba a pedir limosna día tras día. Yo no sé cuántas veces yo he ignorado personas así. Yo he ignorado personas que están pidiendo. ¿Cuántas veces, si uno se pone ahí en Bartimeo, cuántas veces Bartimeo fue ignorado? De vez en cuando alguien llegaba y le daba alguito para que el pobre hombre pudiera comer. Yo pensaba y decía: ay, Bartimeo, hoy llegó su Rey de Gloria. Él no lo ha ignorado. Que me ignore todo mundo si quiere, pero que no me ignore Cristo. El Señor Jesucristo, Bartimeo, te va a dar lo que más necesitas. Porque además de recibir la visión, vamos a ver qué más pasó. Bartimeo, le dicen: alégrese. Jesús es el Salvador, el Libertador, el Todopoderoso, el Tierno, el Compasivo. Él te está mandando a llamar. No lo está mandando a llamar uno de los dirigentes judíos. No, Cristo, el Salvador. Sí, pecador, sí, para todos aquí sí hay misericordia para usted, como clamaba ese hombre. Sí, tan solo usted clama al único que le puede salvar, al único que le puede oír. Entienda primero que nada, sí, cuál es su necesidad. Entienda que usted no tiene méritos, que usted es un don nadie, que usted no puede decir: no, es que a mí el Señor me salvó, o yo no necesito del Señor, porque yo tengo esto, lo otro. Usted es igual o peor que Bartimeo. Yo soy igual o peor que Bartimeo. Hay que reconocer nuestra necesidad, nuestro pecado, nuestra pobreza espiritual, nuestra ceguera espiritual, y pedirle al Señor Jesucristo que nos perdone. Isaías 55, 6 al 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Ten misericordia. Jehová es el único que puede tener misericordia de nosotros. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y usted, mi hermano de esta iglesia, a nosotros nos quedó muy claro de la prédica del hermano Mariano acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto,
que persistamos en la oración, que clamemos al Señor. Yo no sé, mis hermanos, cuáles sean sus necesidades, sus problemas, sus pecados. Pero sí sé, mis hermanos, que el Señor Jesucristo está para usted, para ayudarle en medio de la aflicción, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de las preocupaciones. El Señor Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin. Y si el Señor Jesucristo lo dijo, es cierto, porque Cristo no miente. Hermanos, quizá el Señor Jesucristo no le va a dar ya la solución al problema que usted tiene, porque nosotros somos de esos que queremos ya que pasen las cosas, que se haga ya lo que yo digo. Pero sí, el Señor Jesucristo en medio de estas situaciones tiene que darle más confianza en Él. Entender que Él es soberano. Y Él le va a enseñar a descansar, que Él todo lo hace bien. Hermanos, muchas veces llegan las aflicciones, las situaciones difíciles de nuestra vida, y lo único que nosotros pensamos es en ¿cómo me salgo de esta? Voy a pedir al pastor que me diga qué debo hacer para ver cómo me salgo de esta situación. Piense, ¿cómo le saco provecho para tu gloria, Señor, a esta situación que me está apachurrando el corazón? ¿Cómo le saco provecho? ¿Cómo le saco provecho, Señor, para santificarme, para encontrarme santo delante de su presencia y dar gloria a su nombre? Creyente, refúgiese en el Señor Jesucristo. Escóndase en Él. En el Señor Jesucristo hay gracia suficiente. Caiga, como hemos venido viendo, hermanos, confiado en los brazos de amor del Señor Jesucristo. Confíe en Él, Él no lo va a dejar caer. Nunca, mis hermanos, nunca el Señor Jesucristo va a abandonar a los suyos. Nunca. Porque Él lo ha dicho y Él no miente. ¿Se acuerdan? Que quitar las puertas, aquellas puertas, cuando llegó aquel amigo a tocar la puerta y a pedirle pan, en la parábola, la predicación que nos dio el hermano Mariano, ¿se acuerdan qué tedioso era quitar esas puertas? Ese amigo aún así le dio pan. Se levantó, quitó la puerta, no importa cuán tedioso fuera quitarlas y luego ponerlas de nuevo y luego irse a acostar con su familia. ¿Cuánto más no va a hacer por sus hijitos el Señor, Dios Todopoderoso? Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice el Salmo 73, pero en cuanto el acercarme a ti es el bien, Dios destruirá a todo aquel que de Él se aparta. ¿Y cómo? Una de las preguntas que me hacía Sara, ¿y cómo me acerco yo a Dios? Porque lo más sencillo que encontraba es, acérquese en oración. Acérquese arrepentida. Reconozca su pecado. Reconozcamos nuestros pecados ante el Señor. En fe, creyendo en Él. Y por supuesto, hermanos, adorándolo. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Usted se presenta contrito y humillado delante del Señor, reconociendo su total incapacidad, pero lo todopoderoso que es Él. El Señor va a responder, mi hermano. Y Bartimeo se acercó de esta manera, por lo tanto Bartimeo no fue despreciado. Él vino humillado, no pidiendo puestos de poder, y esto tenemos en el último punto, la respuesta a la gran pregunta. Verso 50 al 52 dice, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La Biblia de las Américas dice que Bartimeo de un brinco se levantó y fue a Jesús. Jamás Bartimeo iba a dejar pasar esa oportunidad. Eso es como cuando llego a la casa y le digo a Jairo, tengo un juguete nuevo. Ya lo he hecho. Jairo está jugando con los que tiene y los deja ahí tirados. Y sale corriendo por el nuevo. Sproul dice, esto es lo que todos deberían hacer cuando Jesús se aproxima. Deben tirar lo que sea que les impide ir a Él, levantarse y correr a Cristo. Hermanos, eso es lo que el creyente hace.
oye la voz de Cristo, aquel llamado interno que nosotros vimos con Arles, deja el mundo, deja de considerar al mundo y sigue a Jesucristo como su perla preciosa, como ese tesoro. Cueste lo que le cueste, va a abandonar el pecado, va a abandonar, póngale nombre al pecado, fornicación, va a abandonar el adulterio, va a abandonar la envidia, va a abandonar el chisme, va a abandonar las drogas, va a abandonar el alcoholismo, va a abandonar enojos, va a abandonar la mentira, va a abandonar la vanagloria, con ayuda del Espíritu Santo para la gloria de Dios, porque está lleno de gratitud, porque el Señor le rescató cuando usted no lo merecía, porque el Señor le llamó de pura gracia. Leo de los párrafos 1 y 2 del llamamiento eficaz de la confesión de fe. Dice: a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, quitando la ceguera por completo, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades para ya no hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios, y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándolos eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por gracia de Dios la disposición para hacerlo. Este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre. Es que yo era genial, por eso el Señor me salvó. Yo era profesional, sí, y bien educado. Por eso el Señor se dignó en virar, como decía el hermano Mariano, buen prospecto ese, lo voy a salvar. Nada, ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad de la criatura, ni por nada que yo pueda hacer, siendo en esto enteramente pasivo el hombre. Y al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Hay quienes, mis hermanos, no responden a este llamado. Escuchan el llamado externo de la palabra del Señor. No sirve de nada. Hermanos, aquí puede estar parado predicando yo el Vicky. Si el Señor no lo llama internamente, usted no va a ser salvo. Hay quienes, mis hermanos, no responden. Sigue saliendo por un oído, se va por el otro. Pero aquí tenemos a uno que sí lo hizo de un brinco. Y llegado Bartimeo delante de Jesús, Jesucristo le hace una pregunta, como nosotros leímos en el verso 51. ¿Qué quieres que te haga? Miren, hermanos, ya Jesús había hecho esta pregunta a sus discípulos en el verso 10:36. ¿Y qué fue lo que respondieron? Quisiéramos que nos sentáramos a la par suya, uno a la izquierda y uno a la derecha. Queremos puestos de grandeza. Cuando yo leí esa pregunta, yo me acordé de Salomón. Y yo creo que automáticamente ustedes se van a acordar cuando a Salomón se le hizo algo similar. Dios le dice a Salomón que pida lo que él quiera, ¿verdad? Por así decirlo. Que él se lo va a dar. Primera de Reyes 3:5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te dé. Si nos hicieran esa pregunta, ¿qué es lo primero que salta de su corazón? Cuando yo les dije eso a los niños en la casa, dijeron que querían juguetes. Es normal, ¿verdad?, que un niñito pida juguetes o algo que les gusta tanto. Eso es lo que hay en el corazón de esos niñitos. ¿Qué hay en el suyo? Dinero, poder, riquezas, fama. Hay cosas que son válidas, pero ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que está gobernando en su corazón? ¿Cuál es esa necesidad allí en lo más profundo de su ser?
en Bartimeo su ceguera. Y lo tiene súper claro. Bartimeo no ocupa, mis hermanos, limosnas. No ocupa una capa extra. No pide ser librado de la pobreza. ¿Lo notaron? No pide poder como los discípulos que están ahí incluso viendo y escuchando lo que está pasando, de paso aprendiendo. Pues esta va a ser la última lección para seguir sanando esa ceguera espiritual que ellos tienen. Noten, pongan atención ustedes discípulos, lo que está pidiendo este hombre en su necesidad. Bartimeo pide al Señor Jesucristo y se lo pide con mucho respeto. Le dice Raboní. Y hermanos, esa palabra Raboní, la manera que él se dirige al Señor Jesucristo, es muy diferente a la palabra rabí, porque Raboní lo que expresa es algo muy, muy personal, muy íntimo. Él está diciéndole: Señor Jesús, usted es mi Señor, mi Señor, mi Maestro. Y le pide algo simple, directamente a la necesidad que tenía Bartimeo. Quiero recobrar la vista, es que no puedo ver y quiero ver. El fin, hermanos, de la pregunta que le está haciendo el Señor Jesucristo a Bartimeo es que exprese su fe en Él, que derrame su corazón ahí delante de Él, que vean su necesidad puesta ahí delante del Señor Jesucristo. Después de todo, mis hermanos, Bartimeo ha declarado con fe que Jesús es el Mesías, que Jesús puede hacerlo. Él creyó que Jesús lo podía sanar. No era esas, de hecho, hermanos, una de las cosas que vendría a ser el Mesías. Isaías 35, del 4 al 5, dice: decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. Bartimeo, no temas, te llama. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos verán, serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Una cosa, mis hermanos, es declarar con su boca que Jesús es el Señor de su vida. Como dije anteriormente, a veces declaramos, somos nominales. Pero una muy distinta, mis hermanos, es declarar con fe que Jesús es el Señor de su vida y que manda sobre ella como el Señor que es. Un predicador dijo esto: ¿ha tomado Jesús el control de tu corazón? Quizás vive ahí, pero lo dirige, lo está gobernando. Las declaraciones de fe son para que Dios, mis hermanos, sean glorificados por medio de nosotros. Lo mismo Bartimeo, Dios va a ser glorificado y alabado al ver la obra hecha en él. A Dios le agradó la respuesta de Salomón. ¿Recuerdan la respuesta de Salomón? Señor, tengo un pueblo muy grande, deme sabiduría para poder guiarlo. Salomón, mis hermanos, no pidió famas y riquezas de una vez. El Señor vio lo que Salomón le pidió y después le dio famas y riquezas. Lo mismo, mis hermanos, pasa con Bartimeo. Verso 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Salvado y después recobró la vista, sanado. Las dos son correctas. Bartimeo, mis hermanos, por su fe, y quiero dejarlo claro, no una fe que Bartimeo sacó del fondo de su corazón, una fe que Bartimeo hizo de él mismo para creer en Jesucristo. No, esa misma fe, mis hermanos, también le fue un don de Dios a él. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice en Efesios 2:8. Por esa fe en Jesús, Bartimeo no solamente fue sanado, sino que también fue salvado. Recibió más de lo que él estaba esperando, mis hermanos. Recibió la vista al instante y fue salvado también. Bartimeo, ya eres libre. No dependes de nadie, ya no dependes de limosnas. Y miren qué clase de marca la que se ve aquí en este último, en este postrero, en este don nadie de Bartimeo. Bartimeo no agarró y se fue: ya tengo la vista, ahora sí voy a ir a ver si hago loco. Bartimeo, mis hermanos, en este hombre se ve que lo que hizo fue seguir al Señor Jesucristo y glorificarlo. No hay tal cosa que un creyente que sea rescatado y que realmente en su pecho sienta la salvación del Señor Jesucristo, que no quiera glorificarlo. O como dicen, ¿verdad? No hay tal creyente que no dé frutos.
Yo digo, no hay tal creyente, mis hermanos, que no sienta en el pecho el deseo, la necesidad, la pasión de querer servir al Señor Jesucristo, de amarlo con todo su corazón, de hacer lo que sea por el Señor. Seguía al Señor y lo glorificaba. Eso, mis hermanos, es lo que va a caracterizar a un creyente. Usted va a ver a un creyente apasionado por el Señor, viviendo para el Señor. El creyente quiere seguir al Señor, quiere vivir para su gloria. Ese último y despreciable a los ojos del mundo, Bartimeo, era un primero a los ojos del Señor. ¿Y cómo gastar mi vida, verdad? Viviendo para mí. Bartimeo recibe del compasivo Jesús no solo la sanación, sino la salvación. Él no se va a hacer otras cosas, como le dije, va a ser loco. Él ve a Jesús, ve la gracia que Jesús ha derramado sobre él y no quiere más que seguirlo, como aquel endemoniado. Señor, ¿puedo seguirte? No, vaya, proclámele a todo este pueblo lo que el Señor hizo en usted. A Bartimeo lo dejan seguirlo, para alabarlo, para glorificarlo, para amarlo, por ir con Jesús hasta Jerusalén a su muerte probablemente. Y ese es el deseo, mis hermanos, de todo aquel que ha recibido la gracia de oír espiritualmente el Evangelio y de ser iluminado, como decía la confesión, espiritualmente. Hay amor por el Señor inmenso. Y como dije anteriormente, tiene que haber, hermanos, algo ahí en ese pecho que a usted lo quiera llevar a ofrecer su vida entera al Señor Jesucristo, a deshacerse por Él, a entregarse enteramente por el Señor, porque usted está agradecido. ¿Ha escuchado usted cuando usted le hace un favor a alguien y gracias le da, verdad? Y llega usted y dice, qué mal agradecido, molesta. Qué mal agradecido. Muchas veces nosotros somos así. Cuando no se ve esa pasión, esa gratitud por hermanos, es que Jesús es preciosísimo. ¿Por qué? Decía ahora ese himno, ¿por qué a mí, Señor, usted vino a salvarme? Usted no tenía que hacer nada, absolutamente nada por mí. Tenía que destruirme, fusilarme por completo en el infierno. Y pasó un día y me dijo, vive. Y no vivimos agradecidos por esa vida que el Señor nos ha dado. Se ve muchas veces cómo usted vive. Hermanos, hasta aquí Marco nos ha mostrado a nosotros un Salvador preciosísimo, hermoso, compasivo, tierno. Nos ha dado un Jesús, digno de ser imitado, digno de ser seguido, digno de ser proclamado. Yo no encuentro ni palabras de qué decir del Señor Jesucristo. Este Señor Jesús nos ha dejado a nosotros, hermanos, un estándar muy alto, pero sí digno de imitar. Nos ha bajado los humos el Cristo que nosotros hemos visto aquí. Y nos ha enseñado que Él es que el que se humilla es el primero en su reino. Jesús le hizo una pregunta a Bartimeo y vimos la respuesta sencilla que Bartimeo dio. Pregúntese usted ahí donde está, hermano. Yo no les voy a hacer la pregunta. Si Dios les dijera a ustedes, ¿qué quiere que hagan por ustedes? No, hermano, pregúntese usted ahí. ¿Ha hecho Dios algo en mi vida? Respóndase. ¿Ha hecho Dios algo en mi vida? Lo estoy siguiendo. Y seguir al Señor Jesucristo ya saben lo que repercute, ¿verdad? No es que usted lo va siguiendo allá atrás como el flautista de Hamelin. Alegre. Las ratas al final no sabían cuál era su fin. Con el Señor Jesucristo nosotros sabemos cuál es el fin que tenemos. La gloria. ¿Cómo lo está siguiendo usted? ¿Está siendo Dios glorificado en usted por los demás? ¿Estoy llevando el Evangelio a los perdidos? ¿Estoy siguiendo el último de los 4 puntos que nos ha dejado bien claro el hermano Mariano en sus prédicas? El que va por los perdidos. ¿Estoy siendo un siervo para mis hermanos? ¿Un lavapiés? Querido amigo, usted que nos visita y quizás tiene bastante de hacerlo, su mayor necesidad, mi hermano o mi amigo, no es un carro. Su mayor necesidad no es una casa o que Dios lo sane de una enfermedad, aunque son válidas. Su mayor necesidad es que Dios tenga misericordia de usted y lo rescate. Si usted hoy vive en fornicación, pídele al Señor que lo salve. Si usted vive en enojos por cualquier cosa,
pídale al Señor que lo salve. Si usted vive en envidia, pídale al Señor que lo salve. Si usted vive en la pornografía, pídale al Señor que lo salve. Pídale al Señor que le abra sus ojos para ver la maravilla de su ley, para amar la palabra, para amar a Cristo, para amar su día santo, para amar a sus hermanos, y que sus ojos se posen solamente en ese precioso Jesús para siempre. ¿Cuántos, mis hermanos, hay aquí que están ciegos? Y otros que dicen que ven, pero que están ciegos, que no ven a Jesús precioso. Dicen vemos, pero más bien carga, más pecado hay sobre ellos. No ven a Jesús precioso, no ven su día precioso, no ven sus cosas preciosas, no ven su palabra preciosa, ni nada de lo que venga, de lo que tenga que ver con Él. No crea que por venir a la iglesia usted está listo. Por venir a la iglesia no es suficiente, usted necesita a Cristo. Refúgiese, escóndase en Él, corra a Él, arrepiéntase de sus pecados. Usted sabe muy bien ahí sentado cuáles son sus pecados. Comience a confesárselos al Señor y apártese de ellos para que alcance misericordia. Apocalipsis 6:16 dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Espera la destrucción aquel que se aparte de Cristo, aquel que no confiese sus pecados y venga a Él. Le espera ese juicio terrible de Dios. Y es aquí, hermanos, donde a mí me da alivio. Y como lo dice la confesión, y se lo leí la vez pasada, y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, dice la confesión, que nosotros estamos incapacitados por el pecado y sujetos a un montón de tristezas, a no ser que el Señor Jesucristo, y ahí aparece el precioso Jesús una vez más, a no ser que el Señor Jesucristo nos libere, nos rescate, clámele, persista, confíe en Él como un niñito, pídale esa vida eterna, que le dé un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento que usted se aparta un día, el siguiente día vuelve. Pídale que le dé a su Espíritu Santo, que Él es compasivo y amplio en perdonar y no ignora a ninguno que con un corazón contrito y humillado se acerca a Él. Si Él hoy lo llamó, como a Bartimeo, por la predicación, si el Señor hoy le llamó al arrepentimiento por la predicación y lo llamó a confiar solamente en Él, una cosa yo le digo: no endurezca su corazón, sea sabio y humíllese ante el Señor. Oremos. Padre amado, gracias por la bendición que nos da de escuchar su palabra, pero más gracias, Señor bendito, por Jesús. ¿Qué sería de nosotros, Padre amado, sin Él? Gracias, Dios, por semejante plan de redención, enviando a su Hijo. Es incomprensible, Señor, para la mente del hombre. El creyente aún no puede entender cómo Dios, el Dios supremo, soberano, glorioso, dio a su Hijo preciosísimo para molerlo y matarlo en una cruz por pecadores como nosotros. Pero una cosa le decimos, Señor: recibimos esa obra preciosa de Jesús con fe, la amamos y queremos, Señor Jesús, devolverle, por decirlo de una manera, entregando nuestras vidas a su servicio para su gloria y honra, por el resto que nos quede de vida en esta tierra. Amén.